a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y sé que un día yo el río cruzaré con el dolor, terminaré y al ver la vida triunfante en Cristo, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gloria a Dios. A Dios, ¿va? Bendito sea el Señor. Yo creo que Él también piensa igual.
porque sabemos que Él es bueno y que recibe lo que nosotros le damos, y eso es, Él siempre es fiel. Dice la Biblia que Él siempre está atento a nosotros, y eso es bueno de saber, porque nosotros no estamos alabando o adorando al aire, estamos adorando al Dios vivo, al que nos ama, al que nos hizo, el que quiere que estemos donde Él está. Bueno, más que maravilloso. El estudio de hoy está en Apocalipsis capítulo 3. Ya comenzamos la semana pasada con la última iglesia de las 7, y es la Odisea. Esta iglesia vamos a ir viendo de poco a poquito, pero es una iglesia, es la iglesia apóstata, es la iglesia que conoce la verdad, pero que no le pone atención, ¿sí? La ignora, la deja por un lado, y eso es algo que tenemos que nosotros no hacer. Si nosotros que conocemos la verdad tenemos que subirnos al caballo de la verdad y irnos en él hasta donde está el Señor. Amén. Antes de comenzar bien el estudio, déjenme les digo una cosita. Mi esposa, aquí en la iglesia estamos haciendo va a haber un estudio de mujeres, se llama Tu Identidad. Ahí está, Conexión de Mujeres, pero ese es el grupo, o ese es el título del grupo donde mi esposa está llevándolo con las mujeres de la iglesia. Y el título del estudio que van a tener se llama Tu Identidad, y yo he estado, digamos que cooperando con el estudio de mi esposa, y la verdad es que está súper interesante. Es esto, es saber quién eres frente a Dios, ¿no? Es encontrarte verdaderamente si tú estás o no estás, y ojalá y que se identifiquen verdaderamente con el Señor. Nosotros los hombres tenemos un desayuno en agosto. Por ahorita vamos a tener lo de las mujeres, y es el es el sábado, julio 22, es de 9 a 12 en la mañanita, tempranito, que se vayan al cafecito y eso. Y bueno, ahí está, pónganse, invite por ahí a su tía, a su abuelita, y vénganse todas. Ya no falta mucho, son como unas 2 semanas, más y que es lo que falta nada más. Entonces ahí les encargo que asistan, ¿no? Que vengan, que participen, para que crezca este amor entre nosotros y esta conexión, como dice ahí, entre las mujeres, que es muy importante. Nos vamos pues al estudio. Pongo mis otros ojos y voy a leerles los versículos, porque me gustaría que tengo un versículo que voy a compartir antes de empezar el estudio, pero me gustaría que ya viendo ya viendo los versículos de lo que vamos a hablar, como que tomemos conciencia más de lo que a mí me gustaría establecer, porque la idea de la iglesia de la Odisea, o el plan que Dios tiene, es que nosotros no no nos parezcamos a esta iglesia, o a esta iglesia la última de las 7 iglesias, porque es una iglesia en donde Jesús no les promete nada, dice que las conoce y que no está bien lo que están haciendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender cómo ellos eran, para no ser así, ¿verdad? Voy a leer pues los 2 versículos, que es capítulo 3, versículos 15 y 16. Ya vimos cómo Jesús se presentó a ellos, diciendo que Él era el justo juez. Se le presentó pues se les presentó como Dios. Él es Dios. Les dijo que Él tenía todo el poder, y que ahora se presentó como el Amén. Y ahora, una vez que ellos ya saben que Él es el juez, que Él es el todopoderoso, entonces sin duda alguna su juicio cuenta, porque no es un juicio de otro hombre, o ni siquiera de un ángel, es el juicio del juez, ¿sí? Del juez del universo, del único juez que tenemos. Pablo dijo: yo no tengo ningún pendiente de que los demás gentes me juzguen, un juez tengo, y ese es Dios. Entonces, más nos vale que nosotros estemos del lado del juez en vez de contra el juez, porque si estamos en lo que el juez juzga como malo, pues nos va a ir muy mal. ¿Cómo le va a ir a esta iglesia? Dice, déjenme le leo, es en el versículo 15 y 16. En el 15 dice: yo conozco tus obras. Ya había dicho esto a las iglesias anteriormente. Sí, parecía como que sus obras eran más o menos buenas, las de las otras, pero en esta dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y luego esta frasecita que queda aquí antes de terminar, dice: ojalá y fueses frío o caliente. Si no son fríos ni son calientes. Y Jesús dice, estableciendo qué es lo que Él quiere: ojalá y que fueras frío o caliente. Que no es ni uno de los dos, pero ojalá y fueras. Porque si no eres como no eres, dice en el 16, porque no eres,
por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, esta última frasecita es una frase de desprecio, es una frase violenta. Si no es, no podemos como esconder que haya algo enseñable o amable detrás de esto. El Señor juzga justamente al que no se porta bien también. Sí, nos va a juzgar justamente a los que creamos en Jesús, porque por gracia es la única forma que podemos estar en el cielo. Pero si no confías en Cristo, entonces su juicio también es justo y no es algo agradable. Sí, su juicio es terrible. Aquí dice: los vomitaré de mi boca, los escupiré. Si eso es como si trae algo y no le cae bien, le es repugnante en la boca y lo tiene que echar. Y esa es una persona que no confía en Dios, una persona que no reconoce a Jesús como Dios y que su palabra le es indiferente. Entonces ese sería el punto de la iglesia. Yo como ya dije, mi punto no quisiera enfocarme tanto en que lo voy a hablar, porque eso es la verdad. Vamos a hablar de estas personas, quién es el tibio, sí, pero más me gustaría enfocarnos en no ser el tibio. Entonces tengo un versículo y es en Colosenses 3. Y voy a leer así corridito, porque quisiera que entendiéramos cuando nosotros dejamos de ser ese tibio, una clase de pudriéndose, haciendo lamita y por tibio, nacimos otra vez, pues, nacimos de nuevo y tenemos una nueva vida. Esta nueva vida nos hace estar en el fuego de Dios, si abandonamos la tibieza. Entonces, no es posible que nazcamos de nuevo y sigamos siendo tibios. ¿Sí? Es una clase de importante ver esto. El Señor prefiere que seas frío. Sí, hay que entender esto, porque una persona fría, de acuerdo a lo que estamos diciendo, es una persona que no ha venido a los pies de Cristo, es una persona del mundo. Entonces el Señor prefiere que seas frío, pero que no seas tibio. Tenemos que pensar, el tibio es una persona que aparenta, una persona que conoce las cosas. Los tibios no están en las cantinas, o no son prostitutas o rateros. Los tibios están en las iglesias. Amén. Es que tener mucho cuidado. Es terrible esto. Pero bueno, dice en Colosenses 3 del 5 al 10, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si ya naciste de nuevo, deja a un lado el mundo. Y es fornicación, claro que sabemos, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esto es, avaricia es no tener llenadera de algo. Sí, el Señor dice que cuando tú no tienes llenadera de algo, se convierte en idolatría. Sí, de lo único que no tienes que tener llenadera es de Dios. Sí, por eso es que Él dice que lo compara con idolatría, porque si para ti el dinero es lo que quieres y lo que quieres y lo que quieres, es idolatría. Si lo que quieres es la televisión, si lo que sea que quieras y quieras y nunca te llene, esa es idolatría. Entonces tenemos que enfocarnos en que lo que Dios quiere es que en Él tengamos satisfacción, en nada más. Dice en el 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Y Dios supone que nosotros ya no andamos en esas cosas, andando de tibios. Pues Él piensa, Él cree, Él nos hace saber que eso ya pasó, pues, que ya no debemos de andar habitando en pecado. Dice en el 8: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, que serían mentiras y también malas palabras ofensivas. Dice en el 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, si por la razón es que te has despojado, o despójate completamente del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dejé fuera el 11, pero déjenme, se los digo. No sé si está allá, pero va. Dice: donde no, una vez que tú eres el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo Jesús, dejaste a un lado la antigua vida y llegas ahora a vivir la nueva vida como nueva creación que eres. Dice acá: donde no hay griego ni judío, esto es, ya no hay diferencia, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o encita, no importa qué cultura, no importa de dónde vengas, no importa quién haya sido antes, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es lo único que nos importa: ser de Dios, pertenecerle a Él, dejar la antigua vida de tibieza y comenzar a vivir realmente en cambio radical de vida a una vida nueva. Es lo que queremos, es lo que se trata, y eso es lo que vamos a tratar de analizar ahorita. En Apocalipsis 3, puse acá el resumen de lo que fue el estudio pasado, que nomás vimos el puro versículo 14, que es donde Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea. Sí, le puse acá, déjame leer el 14, porque si no, no vamos a ver qué estoy diciendo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Así Jesús se presenta a ellos. El amén, Él es el amén, la última palabra de Dios. Sí, la palabra que es sin duda y es sin comparación. Él es la última palabra, Él es el respeto, Él es la verdad. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Esto Él es el creador, dice esto. Y luego ya pues les va a decir lo que hoy nos va a decir. Yo conozco tus obras. Déjenme le digo de ese punto. La Odisea, ciudad muy poderosa, muy próspera, pero niegan que Jesús es Dios. Sí, todas las personas que no creen que Jesús es Dios, no hay una forma lógica que puedan ser salvos por Dios, porque Dios envió a Jesús para que si en Él creen tengan vida eterna. Entonces, si serán muy religiosos y tendrán, aparentarán tener las escrituras, pero si no creen que Jesús es Dios, entonces no pueden entrar al cielo en el plan que Dios tiene, que es el evangelio, que es a través de Jesús. Entonces, es simplemente lógico, pues, así de sencillo. Si no eres salvo por la forma que Él te dio, entonces no eres salvo, punto y aparte. No es crítica, es la verdad. Como algunos hoy tristemente así creen. Jesús, quien está a punto de juzgarlos, les muestra sus credenciales. El que les habla es el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Esto Él es Dios, el creador. Ellos tienen fe, pero no solo en Jesús. Esto es, estas personas que no creen que Jesús es Dios tienen fe en muchas otras cosas. Sí, no solo en Jesús, y el problema aquí es de que solamente en Jesús hay salvación. Si no tienes a Jesús, no hay salvación. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Si no crees en el Hijo, no crees en el Padre, no tienes al Padre. Entonces, así de sencillo. Jesús es Dios, su palabra es verdad, Él es el amén, o no hay salvación. Se oye feo y tal vez no nos guste, pero esa es la verdad. Y te voy a decir, esa es la gloriosa verdad. Eso es lo que es. Introducción a estos dos versículos. Entonces, conociendo que Jesús es pues el origen de todo, ¿sí?, el creador de todo, les dice: yo te conozco, y lo que Jesús conoce de ellos no es bueno, pues no son fríos ni calientes. No podemos no entender que es mejor ser uno de los dos, porque dice que ser tibio, dice que al ser tibio, dice: los vomitaré de mi boca. Entonces yo creo que tenemos que, en este estudio, vamos a descubrir quién es el tibio. Sí, ¿cómo se ve ese tibio? Porque como se vea ese tibio, nosotros tenemos que correrle inmediatamente lo más lejos que podamos, porque no nos queremos parecer al tibio. Amén. Entonces vamos a descubrir cuál es el tibio para no ser ese tibio. ¿Okay? Y no se empiecen a tentar la frente, porque no es cosa realmente de temperatura, ¿verdad? Es algo espiritual, ¿no? Entonces, gloriosísimo Rey, ayúdanos para entender esto, Señor. Ayúdanos para que llenos de tu Espíritu Santo, nos caiga el 20, aprendamos esto, lo entendamos, y entonces dejemos que tu Espíritu nos transforme. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Jehová, amén. El 15, así de uno por uno, el 15 nomás dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pues y acá, yo conozco tus obras. Jesús simplemente exclama, después de explicar que Él es Dios, que Él es el Dios de la Biblia, ahora exclama el juez de todos los hombres, dice: te conozco. Hermanitos preciosos, a Dios no podemos engañar. Él conoce todo de nosotros. Cuando el Señor dice te conozco,
nosotros tenemos que verlo de dos formas. Una es, el Señor sabe todo, Él entiende todo, ¿verdad? Él conoce mis pensamientos, mis palabras, mis anhelos. Él sabe de todas mis necesidades, ¿verdad? Y Él las suple de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas van a venir por añadidura. Él nos conoce. Pero también la otra cosa, la otra forma es, Él sabe realmente si de veras eres de Él, si tienes fuego por Él, si de veras estás dejando el pecado a un lado. Él sabe eso. Porque es muy bonito decir, yo voy al cielo, el Señor conoce mis necesidades, Él me suple 100% lo que yo quiera de acuerdo a sus riquezas, imagínate, ¿verdad? Pero también es bueno saber si yo realmente estoy haciendo mi parte, pues. Si yo estoy, porque si yo nomás quiero todo de Él, pero yo vivo, pienso como no de Él, entonces no me va a corresponder todo esto que promete Él. Porque Él no promete estas cosas al que va al infierno, ¿verdad? Si entendemos eso, ¿no? Si a una persona que no tiene a Jesús en su corazón, Dios no le va a suplir todo lo que Él da en sus riquezas en Cristo Jesús. Si todas las bendiciones espirituales que ya nos dio en Jesús es porque es en Jesús, pues. Es a los que están en Jesús, no es al que rechace la salvación, al que rechace a Cristo, el que maldiga a Cristo. Este no va a recibir las bendiciones espirituales. Tenemos que entender eso. Entonces también tenemos que saber y tenemos que analizarnos si nosotros no somos ese tibio, pues pensando que sí somos calientes para el Señor, ¿no? Dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Esto es, el Señor sí sabe quién eres. Jesús y sus discípulos cenaban por última vez, y Jesús les enseñó quién le iba a entregar, y les desenmascaró a Judas. Esto es, los 12 discípulos estaban ahí. Tal vez ya habían reconocido como que Judas estaba un poquito medio extraño, sí, pero no podían saber pues que era tan malo, porque se juntaba con ellos. Pues ese es del que estamos hablando, de ese tibio que se parece a los demás, pues, que anda con los demás porque la gente los saluda y porque se abrazan los hermanos y se dicen Dios te bendiga, y le gustaba a Judas ese ambiente, pues. Era como a muchos Judas hoy día, pues es bellísimo, ¿verdad? Pero ese es el que está hablando aquí. Jesús está hablando de este tibio, ¿sí? Le dijo a sus discípulos en Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y después agarró pues la comida, mojó su pan y se lo dio a Judas, diciéndoles es porque todos estaban diciendo seré yo. Juan le dijo a Pedro, Pedro le dijo a Juan, dile a ver si somos nosotros. ¿Quién es ese? Si Jesús dijo es. Sí, él sí sabía, pues, él sí sabía, y le lavó los pies con sus uñotas a Judas. Sí, el Señor es bien bueno, hermanos, bien bueno. El rey David también lo entendió y dijo: me conoces desde mi concepción, le dijo a Dios en el Salmo 139:13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aún en el versículo 23 y 24 del mismo Salmo dice: pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Y el Señor conoce todo de nosotros, todo de nosotros. Termina diciendo el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Él sabe más de nosotros que nosotros, porque de repente nosotros nos engañamos pensando que somos buenos, pues, yo no soy tan malo como aquellos. Y aquí David dice: no, el Señor sabe todo, tú conoces mis pensamientos desde que hasta cuando me concibió mi mamá, ahí estabas tú, yo me creaste, tú conoces las palabras antes de que yo las diga. Examíname y luego infórmame lo malo que soy y llévame en tu camino. Le dice esto: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Sácame de ese camino, no me dejes ser tibio, no me dejes engañado por mí mismo. Saber que Jesús sabe todo de nosotros nos debe de ser aterrorizante, hermanos. A los fariseos les dijo así:
En Mateo 23:27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Un sepulcro blanqueado es un sepulcro que se ve tan bonito por fuera. Le ponen sus flores, lo pintan de blanco, no, parece un pastel. Y Jesús dice que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Dios nos libre. Dios nos libre de ser estos hipócritas. Sí, que tengamos una fe que aparenta ser fe. Dios nos libre. Al igual, si Dios conoce todo, también conoce los suyos. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, como Él sabe todo, lo bueno y lo malo de nosotros, si esforcémonos, ahí te va, a mí me da consuelo esto. Sí, Dios exige, o sea, si no tienes absolutas perfección, santidad, entonces no puedes estar en su presencia. No puede, nadie puede estar en la presencia de Dios si no tiene absoluta perfección en santidad. Entonces nadie podría estar, nadie que no esté en el que complace a Dios. Hay una persona en el cual Dios dijo: en este me complazco, me satisface, tiene santidad perfecta. Y Jesús dijo: en mí. El que esté en mí tiene vida eterna. El que crea en mí no morirá jamás. Entonces, para que nosotros estemos en la presencia de Dios, calificados como perfectos santos, tenemos que estar dentro del Hijo. Por eso es tan claro: si no tienes al Hijo, no tienes al Padre que lo envió. Si nosotros somos santos y puros en Cristo Jesús, en Él somos de Él. A estos son los que Él conoce y que el Padre acepta. Es muy bueno saber que Él sabe. ¿Sí? Es muy bueno saber que Él sabe, porque de repente nosotros no sabemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios, como le pidió David: examíname y pruébame, ayúdame a entenderlo y ve y enséñame mis errores para quitarlos, pues. Para quitarlos, estamos a tiempo. Sí, hay un comentarista que me gustó su punto de él, porque después de que habló bastante acerca de estos tibios, puso énfasis en esto y no lo apunté nada aquí, pero todo lo pensé, porque dice que a este tibio, dice, lo vomitaré de mi boca, ¿verdad? Y es una declaración, punto y aparte, ¿verdad? Pero también hay una chanza, pues no lo ha hecho, pues. Esto es, el Señor dice en la Biblia que Él quiere que todos vengamos a arrepentimiento. Entonces hay una chance que el Señor nos está dando cuando nos anuncia que va a vomitar de su boca al que sea tibio, para cambiar, pues. Tenemos como una chance, mínima chance, pero la puerta abierta para ser perfecto en santidad inmediatamente que aceptes, después de que no tenías ni una chance. Él sabe, Él sí sabe. Les dice les dice esto, el que los conoce. Él, el que nos conoce, dice: ni eres frío ni eres caliente, ni de aquí ni de allá, como dijo la India María, sino que estás en medio de la calle. Hay muchas personas que creen que tienen, digamos, que pueden estar agradando a Dios y todavía pueden estar agradando al mundo. Así que pueden estar todavía, como quien dice, que controlando las cosas del mundo, yendo no sé, teniendo amistades, yendo a las fiestas, tomando, diciendo más palabras cuando no te oiga nadie en la iglesia, ¿verdad? Y luego ir a la iglesia y luego, ¿verdad?, postrarte y gritar y decir que, ¿verdad?, orar por la gente. Y hay gente que cree que puede hacer eso, y lo más malo, pues, de esta persona que está en medio de la calle, es que el Señor sí sabe eso y le llama tibio y le dice: mejor fueras frío, no puedes quedarte neutral, me caes más gordo. Amén.
lo que Jesús dice a la iglesia de la Odisea es muy claro para ellos. Sí, la forma que Dios les dijo a ellos esto de tibio y caliente y frío, era claro para ellos porque hay una historia, hay una forma que ellos lo entendían bien. Ahí va. Porque en esa ciudad, aunque muy rica, no poseían agua. Si la Odisea estaba entre una zona montañosa, pero ellos estaban en una planicie. Entonces el agua no llegaba naturalmente donde ellos estaban y tenían que traerla. Tenían unos como caños. Bueno, se oye muy bonito cuando decimos acueductos, pero estaban entre las montañas y no eran de cementito, pues más bien eran como canales que hacían entre las montañas que traían el agua desde lejísimos. Y había dos lugares donde podían traer el agua y la traían. Una de las montañas que estaban bien altas, donde estaba derritiendo el hielo, porque todavía hay hielo en esa montaña cerca de esa ciudad, pero también había otra zona volcánica donde había mucha agua, pero esta agua era agua termales. Entonces traían el agua en canales termales y tenía el agua fría de las montañas y llegaba caliente. De los dos lugares no llegaba ni fría ni caliente. De los dos lugares llegaba tibia a su lugar. Entonces ellos entendían muy bien esa plática que Dios tenía con ellos. Lo voy a repetir aquí como lo escribí, porque esa ciudad, aunque muy rica, no poseía agua, en una zona montañosa, pero ellos estaban en una planicie y el agua no les llegaba natural. Entonces construyeron dos acueductos o canales larguísimos. Uno venía de las montañas nevadas altas y el otro de Colosas y de Hierápolis, donde tenían muchas aguas, pero eran termales, era una sola volcánica. En sí la ciudad de la Odisea terminó siendo destruida por un terremoto, porque eso es lo que pasaba allí por tanto volcán que había. Pero los dos estaban muy lejos y el agua la agua fría llegaba templada y la caliente tibia, la cual les era a ellos muy despreciable, no la podían tomar, pero les sirvió pues de ilustración súper clara cuando el Señor la expuso de esa forma. Tal vez podrían no entender bien tal vez podían no entender muy bien para Jesús la gente tibia en la fe. Se oye bien feo esto, pero si lo piensas, eso es lo que es. La gente tibia a Jesús le da asco. ¿Verdad que se oye bien feyote? Pero es lo mismo que está diciendo. La gente, Él prefiere que seas frío o caliente porque los tibios le dan asco. Tenemos que pensarlo, eso es bellísimo. Es una forma clarísima que el Señor nos está diciendo: no seas tibio, no seas tibio. La gente tibia en la fe le da asco en lo espiritual, hasta que Jesús dijo: ojalá y que fueras frío, porque no lo entendían muy bien. ¿Qué será diciendo? Hasta que dijo: ojalá mejor fueras frío o caliente. Pues esto ilustra a los ojos del juez que la tibieza espiritual es indiferencia ante su amor. Eso es lo que anuncia la tibieza espiritual: indiferencia ante el amor de Dios y una vida comprometida con el mundo. Eso es un tibio, una persona que no tiene conciencia o le importa poco el amor de Dios y quiere mantener relaciones amistosas con el mundo, con el pecado. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, yo digo, hermanos, que hay gente que no entiende esto porque dicen: no, Dios es amor. ¿Cómo es posible que Dios pueda castigar? ¿Cómo Dios va a condenar? Bueno, porque Dios es justo, pues. Él es justo. Su justicia avala su amor y su amor avala su justicia. Y cuando Él es justo, entonces su justicia habla de un castigo al que no entendió, pues. Por eso hay gente que dice: pero es que ¿cómo Dios puede ser tan cruel como para mandar a una persona al infierno y nunca más salir de allá? Pues porque si alguien pudiera salir del infierno, digamos que durara 1000 años y luego tuviera la esperanza de salir un día del infierno, entonces por la justicia de Dios, Dios también tendría que dejar que salgan los que están en el cielo. Entonces Dios prefiere: nadie sale del cielo y nadie sale del infierno, por justicia. Así el Señor nos puede decir: yo te doy vida eterna si crees en Jesús.
Si bien que encaja perfectamente bien ahora su justicia, y entendemos que los juicios de Dios a los malos todavía son justos y son buenos. Sí, lo que tenemos que hacer es posponernos las pilas ahorita y empezar a creer en Él. No tenemos que trabajar para ganarnos la salvación, tenemos que confiar en su amor. Tenemos que decidir seguirlo a Él, adorarlo a Él, como dijimos al principio, buscar santidad a como dé lugar, porque tenemos que saber que le pertenecemos. Sí, tenemos que saber que nosotros somos los que vamos al cielo, que nosotros somos por los cuales Él murió y somos los que Él está esperando, que estemos con Él para siempre en el cielo. Este es el grupo que Él está esperando. Los de la Odisea es el otro grupo, es en donde no queremos estar. Esto lo explica mejor. Ahí te va. Lo pensé y lo vi del otro lado. ¿Sí? Vamos a ver qué le gusta a Satanás. Ahí te va. Esto lo explica mejor. Para Satanás le es más valioso un legalista religioso que aparenta fuego. ¿Te fijas en eso? Eso es muy usable para el chamuco. Una persona que está en la iglesia y que mueve esto y mueve aquello y grita y salta y la gente lo ve, ¡ay, qué espiritual! Y de repente se enamora de aquel y de esta y de aquella, ¿sí? Y los lleva a tomar y les echa mentiras. Sí, para el diablo es muy útil un tibio. ¿Verdad que sí? Al diablo no le es útil una persona con un corazón espiritualmente frío, porque se tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo. Entonces no usa a este. Sí, yo me acuerdo es una discusión grandísima, pero voy a decir mi conclusión, digamos. En Génesis 6 hay un gran problema ahí donde dice que de lo teológico, sí, ese problema, pero lo voy a decir aquí, que lo voy a decir bien rapidito. Dice que las hijas, los hijos de Dios, les gustaron las hijas de la tierra, ¿verdad? Y luego mucha gente está pensando que, porque ahí dice en ese tiempo vinieron gigantes, entonces mucha gente están pensando en eso y diciendo, no, es que los hijos de Dios son los ángeles caídos que tuvieron que ver con las hijas de los hombres y se les hicieron bonitas y luego tuvieron relaciones y luego nacieron ahí demonios, como dice ahí que que hubo gigantes sobre la tierra. Pero el problema aquí es que cuando a Jesús le preguntaron con quién se iba a quedar de esposa, a la que se casó con 7 hermanos que se fue muriendo de uno por uno, Jesús dijo, en el cielo nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Sí, en el cielo todos vamos a ser como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces en el cielo no hay romance matrimonial, y es imposible que un espíritu tenga relaciones con alguien físico, ¿verdad? Mi punto acá es que nosotros, hermanos, de mi corazón y de mi vida, tenemos que saber que nosotros somos gente de Dios, gente que vamos a estar en el cielo para siempre, y que del cielo no salimos nunca jamás en la vida, y que Dios tiene este plan para los suyos, para los que Él salvó y que quiere que estén donde Él está. Si no tenemos que vivir confundidos porque no entendamos aquí o porque no entendamos allá. Yo creo que Dios es súper claro y lo que Él dice es. Entonces cuando lo entiendes con la claridad y la sencillez que ahí lo dice, es mucho más fácil de entenderlo. Vamos a ver. Engañándose a sí mismos, pensando que puede ser amigo del mundo y también de Dios, estando en un lugar en medio donde se vive miserablemente. Si un lugar en medio se vive miserablemente, te voy a decir por qué. Como cristiano, siendo amigo del mundo y miserablemente en el mundo por andar en la iglesia. Esto es, si tú te dices cristiano, ¿verdad?, pero tienes que andar poniendo una cara a gusto en el mundo, entonces como cristiano no estás a gusto en el mundo de pecado, porque eres cristiano. Entonces estás incómodo, ¿verdad?, andando, haciendo las cosas que tus amigos hacen, que andan en el mundo. Ahora, si andas en el mundo y vas a la iglesia, también vives miserablemente, porque lo que tú quieres es andar en la playa con un chiquini, ¿verdad?, y no en la iglesia. Entonces en los dos lugares estás incómodo, pues. Entonces una persona que está en medio vive miserablemente. Si no gana nada en sí, piensa que es listo, pero no es listo, destruye su vida.
No es feliz en ningún lado. ¿Okay? Y mucho menos en donde va. De acuerdo a Jesús, lo vomitará de su boca, imagínate. Judas es un buen ejemplo de esto. Qué angustioso debe ser para Dios ver personas que se postran ante Él, lloran a grito abierto y aún ofrecen sacrificios. Pero lo único que Dios ve es un corazón vacío. ¿Te imaginas qué tristeza para el que puede ver esto? Porque nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos, este no es, este sí es, este aquí, porque son puras apariencias, no vemos lo que se ve por fuera. Pero Dios que sí ve, Él sí ve por dentro, ve tu corazón. Antes de que hables, ya sabe que está en tu corazón, Él sabe de ti. Imagínate la angustia que Él tiene cuando ve que personas andan aparentando, llevándose un grupo de gente pensando, este sí es tan santo, mira nomás, este sí. Y el Señor viendo todo lo que Él conoce de ti y cómo has engañado a todos los demás dentro de su grupo de iglesia, o el grupo que todos vemos que es como nuestra iglesia. Qué angustioso debe ser para el que sí sabe, para el que sí ve que es Dios. Todos los demás podemos decir y no decir que este es bueno y que aquel es malo. Nosotros no somos Dios, pero para el que sí ve. Ahora, ¿qué podemos arreglar allí? Bueno, yo creo que lo único que podemos arreglar es que no seamos nosotros ese tibio que está engañando a Dios, queriendo, pensando que puede manipular a Dios. Es lo único que podemos hacer. Y analizar nosotros. Juzgar dice que si tú te juzgas, entonces no hay quien más te juzgue. Sí, porque tú te esclareces quién eres, descubres quién eres, descubres tu maldad y luego la quitas. Sí, esa es la idea. Ahora, si tú te analizas y encuentras que aquí estás mal y que acá estás mal, siendo genuinamente pidiendo a Dios que te ayude, como lo hizo el rey David, entonces es capaz que tú arreglas el problema de que tú no seas ese que Dios, que entristece a Dios, ¿sí? Que entristece al Espíritu Santo. Sí, tenemos que ser sabios, entendidos, santos y genuinos, servidores de Dios genuinos, que de veras estamos buscando de Dios, obedeciendo a Dios, siguiéndolo a Él, sus ovejas que oyen su voz y la siguen, que Él conoce. Sí, todos estamos en el mismo lugar. Sí, no es de que yo esté más adelante o más atrás. Estamos todos igual, porque todos tenemos la vida, todos tenemos la salvación, todos conocemos lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer juntos? Ayudarnos. Ayudarnos, animarnos a hacerlo, a analizarnos. No podemos vivir juzgando a los demás, pero analizando nosotros, tratando de cambiar. Y si alguien lo está haciendo, te voy a decir, animémoslo. Si alguien dice, yo ando mal en esto, me siento como triste porque no pude dejar de mentir o lo que sea, y está angustiado, en vez de ir pegarle un librazo y decirle, no, es que pecador eres, mano, y me junto contigo. O sea, en vez de eso, decirle, voy a orar por ti, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que verdaderamente servir a Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma, y dejar de pecar a como dé lugar. Sí, ayúdame, hay que orar juntos, yo te voy a ayudar y voy a orar contigo, y darnos la mano a salir del hoyo juntos. Pues ese sería el cuerpo de Cristo, haciendo lo que el cuerpo de Cristo hace. Jesús dijo, cuando se amen unos a otros, el mundo va a conocer que son míos, que son mis discípulos. Entonces tenemos que ayudar. Primeramente tenemos que reconocer que somos malos, que tenemos este problema, ¿sí? El problema que sea, y luego buscar salir, y tal vez búscate una persona que te ayude a orar, porque tal vez tú, sin saber, vas a animar al otro a que también haga eso mismo, y juntos salir del hoyo, y de los hoyos todos los días. Si no es de que nomás haya un hoyo, hay un montón de hoyos en el camino, y tenemos que sufrirlos todos y salir vencedores, porque el problema, acuérdense ustedes, que el premio es al que venciere. Entonces tenemos que estar en una lucha, porque el que vence es el que lucha. El que no está haciendo nada, pues se queda pues allí vencido. Pues Chuck Smith decía, el que no lucha por su libertad no la merece. Es una clase de forma de pensarlo, pues. Pero el único, pues ya hasta ofrecen sacrificios, pero lo único que Dios ve es un corazón vacío. Y aún
burlesco, sin reverencia ni fe. Si es lo que Dios ve cuando una persona aparenta, no tiene reverencia, no tiene santidad, no le importa nada, nada más le importa verse él bien y que lo saluden. Isaías 29:13 dice súper claro esto mismo. Lo vuelvo a repetir en Hechos, pero me gustó aquí en Isaías, está bien claro. Dice el 29:13 dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Este sí es un cachetadón de parte de Dios. Este sí, de veras, olvídense de pedradillas que yo aviento. No, este sí es buen bofetadón que nos da con todo derecho. Bueno, lo voy a decir otra vez. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, sí, no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente, dijo el Señor antesito de esto. Pongamos atención a esto. Pero porque eres tibio. Sí, ahora el Señor va a decir: no eres frío, no eres caliente, pero porque eres tibio, por la razón, sí, por la conclusión de que eres tibio. En la Biblia encontramos a otros tibios, como el rey Saúl. Ese era otro tibio, parte de Judas, pero otro, que es Saúl, que después de que Samuel le dijo que Dios le había quitado el reino por desobedecer su orden, sí, Dios le había dicho a Saúl: ve y mata a Samuel, que era Abimelech, ve y destruye a todos estos y mata a sus animales y sus chivos y sus niños, y a todo el mundo mata, porque esos fueron rebeldes, no me ayudaron como sabemos de Egipto. Destrúyelos, son idólatras, me han negado, me rechazan, destruye a todo el mundo. Eso es la orden que Dios le dio al que había ungido como rey para el pueblo. Y luego Saúl fue y luego desobedeció abiertamente. Dice que Samuel iba ahí y empezó a ir, cuando iba a ir a recibir a Saúl, que venía de la batalla donde había ido a destruir todo, empezó Samuel a oír los chivos y las ovejas y las vacas que venían detrás de ellos, y dijo: ¿cómo es posible? Fue una orden clarísima que Dios te dio, ¿qué pasó? Y Saúl dijo: oh, no, yo no fui, fueron los otros, y salvamos nomás lo más mejor. Se desobedeció abiertamente, tibio. Dios le había dado todo, Dios le había hecho rey sin ser él nadie, sin ser su ungido, se lo dio nada más así. Y ahora él desobedecía abiertamente, porque ahora él pensó que era alguien. Que no nos pase a los cristianos, porque por gracia recibimos el lugar de hijos, y ahora estemos dándole bibliazos a otros porque nosotros tenemos esta posición, cuando se nos fue dada de regalo, por gratitud, por gracia de Dios. Somos limoneros que recibimos la gracia de gracia, de gratitud, de gratis tenemos que darla a otros. Saúl lo hizo mal. Saúl pide a Samuel, fíjate lo que hizo Samuel cuando Samuel le dijo: ¿pero por qué? Porque desobedeciste a Dios, Saúl, Dios te va a quitar el reino. Le dijo Samuel a Saúl. Y luego Saúl se atreve, mira lo que le dice. Una vez que, fíjate, hizo mal, desobedeció, venía con todos sus chivos y con todo lo que era, traía el rey ahí, ni siquiera lo había matado. Sí, después Samuel lo destrozó, pero cuando llegó allí, Samuel lo descubre a Saúl, y luego Saúl le dice, lo voy a decir con mis palabras porque lo siento más a gusto. Le dijo: ok, la regué, hice lo que yo quise, pero para taparle al ojo al macho, mi querido Samuel, ¿por qué no me acompañas para que enfrente del pueblo yo adore a Dios y estos no me odien? Este nomás sinvergüenza. Saúl pide a Samuel que para que el pueblo crea que todo está bien, apariencias, le acompañe a adorar a Dios. Ahí te va, 1 Samuel 15:30. Y él le dijo, Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. El sinvergüenza de Saúl, este tibio, obviamente de eso estamos hablando, de los tibios que no tienen pena, piensan que se van con la suya, piensan que ganan, pues, ya me la creyeron que soy más o menos santo.
¿verdad? Ya les puedo pedir feria, así me prestan. A Dios le repugna esto, hermanos. La Odisea no estaba buscando la dirección de Dios. Eran arrogantes y pensaban que podían darle a Dios y tener de Él de acuerdo a ellos. Esto es, ellos sabían, ellos tenían medido lo que le podían dar a Dios, y de lo que ellos y de lo que Dios les iba a dar a ellos. Ellos controlaban lo que ellos querían de Dios. Así ellos tenían era una clase de manipulación siempre en sus límites. De acuerdo a ellos tenían el control de Dios. Ellos le daban y le aceptaban esto y esto, pero no todo, porque ellos eran arrogantes. Ellos eran suficientes. Pero Jesús, quien es la verdad, dice en Juan 15:5: yo soy la vid, esto es, Él es el tronco de donde salemos nosotros, que somos las ramas. Entonces, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, que es ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, como estaban pues los de Filadelfia y como estaba Saúl, nada podéis hacer. Es tan claro, es tan simple, no es ni malo, ni siquiera es rudo. Si una rama, si no está pegada en el tronco, ¿cómo va a dar fruto? Ya no tiene vida. Aunque esté todavía verde, está muriéndose. Es tan simple, una ilustración súper clara. El Señor es honesto, pues ellos lo han negado. Si es lo que pasó, es de que ellos negaron la deidad de Jesús, ellos no guardan su palabra. Entonces el Señor normal está diciendo: ustedes ya no son rama del tronco, ustedes cayeron, se separaron del tronco, ustedes ya ni siquiera están fríos, como Él les dice, son tibios, y ojalá y fueran fríos o calientes, ustedes ya no son nada. El Señor es honesto, pues ellos lo han negado y han desobedecido, con apariencia de santos, pero contra Él. La palabra los vomitaré de mi boca es una expresión completamente justa. Aún refleja la forma en que el justo juez trata con esta clase de gente, que no quieren que les digamos malos. Sí, a estas personas no les gustan ser llamados malos. Andan haciendo maldad, pero luego les dices: oye, pero eso es pecado. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Tú eres mi juez? ¿Por qué me estás diciendo eso? Te vas a ir al infierno, mira nomás, eres uno que odia. Eso dicen. Me consta, los he oído estos días, están por todos lados. No quieren oír que es pecado esto, que es pecado aquello, porque ahora tú eres el malo. No les digas malos. No quieren oír que son malos. Y hacen lo posible para que les digan buenos. Se enojan, pero en realidad son malos. Y a todo mundo quieren engañar. Aún ellos mismos están engañados, pero no pueden engañar al juez y Dios todopoderoso. No importa qué, no importa si si la ley ya dijo que sí, o si esta película dice que sí, o este gran hombre dice que sí, que está todo bien. A Dios no puedes engañarlo. Todavía el pecado es pecado. Todavía el infierno está allí. Todavía el cielo está abierto por la fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Así de sencillo, así de claro. Nunca cambias. Sí, nosotros, acuérdense, creemos en absolutos, no en cosas que se parecen o son similares a las demás. No, creemos en absolutos. Esto es lo que Dios dice y eso no cambia. Esto, hermanos, está escrito para que nos pongamos las pilas, para que no caer en esas trampas, no caer en esos hoyos, charcos, baches. En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, si en lo que es importante, no perezosos, fervientes en espíritu. Esto es andar así, buscando de Dios, leer su palabra, aprenderla, practicarla. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es, en lo que requiere diligencia, en lo que es importante, sirvamos a Dios con gozo, ¿sí? Llenos de fervor por hacerlo, en fuego. Eso quiere decir. Charles Spurgeon dijo que la sociedad de hoy, a la sociedad, ahí te va, dijo que a la sociedad de hoy le cae muy bien una iglesia tibia, y esta así tiene paz. Esto es, cuando una iglesia es tibia, ¿sí? Cuando las personas de la iglesia son tibias, la sociedad las acepta, y entonces la iglesia está tranquila, no tiene guerra contra el mundo, todo está tranquilo. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon, y esa es la verdad.
una iglesia que no tiene fe y fervor por las cosas de Dios. Es una iglesia que está amistosa con el mundo y el mundo con ella. Entonces ahí todos están, se van cantando la canción de los pitufos, la, rumbo al infierno, tranquilamente. Están tranquilos ellos y el mundo. La iglesia, sí, ya sé que se oye bien feo cuando yo digo eso, pero hombre, de eso estamos hablando aquí. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que si no eres frío ni caliente, entonces eres tibio, y Jesús no quiere los tibios, y esos tibios no pueden ir al cielo. La iglesia tibia, con olor a muerte, es la que conoce a Jesús, pero lo ha dejado fuera. Esto es fuera de la iglesia. Aunque Jesús sigue tocando la puerta, y ese es lo que les digo, que todavía, dice, los vomitaré de mi boca, y eso es todavía, ahorita no. Porque ahorita todavía Él está diciendo, oye, mi hijo, cambia. No seas tibio. Porque los tibios son repugnantes para mí. Cambia. Está tocando la puerta de la iglesia que lo dejaron afuera. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, es importante que nosotros como iglesia nunca, ahí te va, como persona cristiana, nunca dejes a Jesús afuera. Él es Dios, su palabra es verdad, tú no eres Dios y tu palabra no es la absoluta verdad. Necesitas a Jesús, el que fue enviado a salvarte, con toda la autoridad de Dios, porque Él es Dios. Esta iglesia cerró la puerta, esta iglesia, la Odisea, cerró la puerta a Jesús, lo dejó afuera. Pero Jesús a Filadelfia, acuérdense ustedes que cuando estamos en la iglesia de Filadelfia, la una anterior a esta, Jesús dijo que había abierto una puerta para ellos, ¿se acuerdan? Dijo, les dejé una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces Jesús abrió estos le cerraron la puerta a él, Jesús le abrió la puerta a Filadelfia. A Filadelfia Jesús le promete, le dio una puerta abierta, le promete cuidarla de sus enemigos, librarla de la tribulación y poner su nombre en ellos. Eso fue lo que le prometió Jesús a la iglesia de Filadelfia, que guardaban su palabra y no habían negado su nombre. Estas dos iglesias, que es Filadelfia y la Odisea, están vigentes hoy día. Son las dos iglesias que están vigentes hoy día. Y tienes que saber y tienes que analizar bien quién tú eres, para que tú entiendas si tú eres la que le cerraste la puerta a Jesús o eres la que Jesús le abrió la puerta. ¿Cuál iglesia o en qué lugar estás? ¿Estás en la Odisea con los malos, los que van a ir a la tribulación? ¿Sí? ¿O estás con Filadelfia, que Jesús dijo que no los iba a dejar entrar a la gran tribulación, que los iba a librar de la hora de la prueba? Entonces tenemos que analizar bien si nosotros somos la iglesia de Cristo, la que Él va a venir a raptar, o si somos tibios. Conclusión final. Antes, ¿a cuál iglesia perteneces? Tienes que tomar tú tu decisión. Nadie más puede por ti. Conclusión. Jesús dice, te vomitaré de mi boca. Es algo violento para pensar que todavía hay lugar a la desidia. Sí, no hay más tiempo, hermanos. El Señor dice que a las personas, digamos que a Filadelfia le dijo, porque tú guardaste mi palabra y no has negado mi nombre, entonces le hizo promesas hermosas. Entonces lo contrario a eso es la iglesia de la Odisea. Sí, ni han guardado su palabra y han negado su nombre. Esto es, no creen que la palabra de Dios es la verdad, ni creen que Jesús es Dios. Entonces, no, cuando Jesús ya dice, eres tibio y te vomitaré de mi boca, ya no hay más chances. O sea, no puedes continuar pues viviendo tibiamente. Tienes que tomar la decisión hoy. Es un llamado emergente, ¿sí? a que digas, hasta aquí fui tibio, hasta hoy, este día fui tibio, ya no. Ahora voy a hacer lo que Dios dice. Voy a guardar su palabra, reconociendo su deidad. No hay más tiempo y no podemos ignorar esto. Entregarte completamente a Dios
y vivir en obediencia a su palabra lo más que puedas, y asimismo evitar caer en pecado. Eso tiene que hacer la persona que decida dejar la tibieza, entregarse completamente a Dios, obedecer su palabra, reconocer que Él es Dios, evitar pecar a como de lugar. No digas, no seas como los que dicen. Sí, déjame les digo una cosita. Cuando estaba el rey, se me hace que era el rey Agripa, sí, que Pablo estaba hablando con Festo. Sí, y el rey Agripa, cuando Pablo terminó un discurso bien bueno, súper inteligente que Pablo dijo el rey Agripa: por poquito me convences de que me haga cristiano. Este tibiote no podemos ser nosotros. No podemos ser unos que encuentran que es buena la salvación, pero todavía no estoy listo, porque todavía no hirvo, estoy tibio. Y así se quiere quedar. No podemos permitir eso. No digas, ay, eres frío o caliente. Ay, más o menos. Hay gente que dice, a veces sí, a veces no. O esta otra que es muy interesante: yo no soy así tan fanático como ustedes. No leo tanto mi Biblia, ni vivo en la iglesia como ustedes. Pero Dios sabe, y ten cuidado con eso, porque Dios sabe. Pues como dicen, no importa tanto la religión, sino la relación. Y dicen sinvergüenzamente, Dios sabe. Ellos sí saben que Dios sí sabe, pero no miden eso. No miden eso. Y eso es, ellos dicen, y mira, es más importante, ellos dicen, no es la religión, es la relación. Y Dios sí sabe, y Dios conoce eso. Eso es entre Dios y yo. Pues ten mucho cuidado, porque el Señor dice que una persona así es tibia, ¿sí? Y está diciendo cosas muy feas de los tibios de aquí. Entonces sí es cierto que es entre tú y Dios, y que Él sí sabe, todo eso es cierto, pero eso te tiene que poner a temblar, porque Él sí sabe. Él sí sabe. Tengamos cuidado, porque Él realmente te conoce. Él sí sabe. Y yo terminé con esta frasecita: Él todavía ahorita acepta nuestro arrepentimiento. Él está disponible a que una persona venga con un corazón arrepentido, contrito y humillado, y Él no lo va a rechazar. Él está esperando que tú te arrepientas, que nos arrepintamos. Él quiere que todo mundo venga al arrepentimiento. Entonces es un buen día hoy para decirle al Señor: me arrepiento, me entrego a ti, quiero servirte. Tu palabra es verdad, tú eres Dios. Te reconozco y te adoro. Poséeme, pon en mí tu espíritu y transfórmame. Es un buen día para hacerlo. Gloriosísimo Rey, majestuoso y maravilloso, único Dios verdadero, Jehová. Es en ti en quien confiamos, Señor. De ti dependemos. Por favor, ayúdanos, Señor, a entender estas cosas que no son misteriosas ni tampoco son difíciles de entender. Ayúdanos, Dios, para ponerlas en el lugar en donde podamos entender cómo aplicamos nosotros, cómo encajamos en esto, y luego llegar al punto en donde digamos: sí, yo quiero cambiar. Yo no quiero ser el que antes era. Quiero ahora ser uno como tú quieres que yo sea. Andar en tu camino, en tu plan, ser usado por ti, darte honor, glorificar tu nombre cada día de mi vida, apartado de pecado, lleno de tu Espíritu Santo, en nueva vida. Ayúdame, Señor, a estar en fuego por tu amor, a ser lleno de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús sea. Amén. Señor los bendiga, los quiero mucho. ¿Y qué creen? A mí se me hizo intenso, pero yo voy a ser más intenso para el domingo de este mismo punto. ¿Okay? Que los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a tener un canto, ¿verdad?, que habla tocante a este tema que trajo el pastor. Es una persona que cae en pecado, pero que viene a un arrepentimiento. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé, mi rostro oculté de tu presencia,
Hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Te ruego que me vuelvas a aceptar. Recíbeme en tus brazos, te suplico. Nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto? Encuentro que tu amor hoy me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer. Mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto? Mi voz levantaré, de Cristo cantaré, aunque crean de mí lo contrario.